Bueno, voy a empezar a compartir, así, ¿dónde está? Espera, si lo tenía abierto. Me deben un segundo que no lo encuentro. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Bueno, primero de todo, vamos a resumir un poco lo que estuvimos viendo hasta el momento, ¿sí? Eso también ahí podemos ir construyéndolo un poco entre todos, pero vamos a ir pensando un poquito lo que estuvimos viendo hasta el momento con respecto a qué es lo que hace un antropólogo forense en líneas generales, porque sabemos que el antropólogo forense hace mucho más que esto, pero de lo que estuvimos viendo un poquito ahora, resumiendo. Lo que hace el antropólogo forense, ya lo estuvimos charlando bastante, y en principio tenemos excavaciones que vienen de la mano con un trabajo muy, muy profundo de lo que es investigación de archivo, investigación de causas judiciales. Tenemos como varias formas de procesar esa información para después poder llegar a una posible exhumación o trabajo de campo y posteriormente analizar en laboratorio. Esto es un poco lo que estuvimos viendo. Esto para organizarnos, estas tres etapas que siempre se habla de la antropología forense, que son como las tres etapas primeras, sepan que no se dan siempre en correlación. No es que yo primero investigo, después exhumo, después laboratorio y después ADN. Como bien sabemos, estas etapas se pueden dar totalmente mezcladas y puede ser que nos toque primero encontrar un resto óseo y después analizarlo. Me explico, como que esto piénsenlo que no es lineal. De todas formas, son como las etapas, si se quiere, principales de la antropología forense. Después, obviamente, como les decía el otro día, tenemos un montón de cositas dentro de cada una de estas etapas que completan el acto de la investigación. Bien, como acá tenemos, bueno, lo que se hace con el resto óseo, las muestras que se toman para futuros análisis genéticos, tenemos como diferentes formas de llevar adelante esta investigación. Pero acuérdense, esto es muy importante, no necesariamente se va a hacer todo lineal, ¿sí? Esto es muy importante. Como yo les decía, a mí cuando trabajaba o cuando trabajamos con la colectiva, muchas veces nos toca de primero tener que ir a exhumar para después investigar, o me pasaba en gendarmería también, que muchas veces, bueno, teníamos un hallazgo de resto óseo y ahí recién teníamos que después realizar la investigación y hacer el trabajo de laboratorio. Entonces, esto es fundamental. Entonces, bien simplificado lo que estábamos hablando, el quehacer del antropólogo forense en líneas generales va a ser investigación documental, arqueología forense, laboratorio y un informe. Eso va a ser lo que se denomina pericia. El informe pericial va a depender de donde nosotros estemos inmersos, ¿sí? Si nosotros estamos inmersos, por ejemplo, nosotras con Belén, que estamos en la colectiva, nos piden hacer un informe pericial con unas ciertas características. Somos esos informes que nosotras estamos acostumbradas a hacer. En gendarmería me pedían otro, y otro tipo de informe pericial. Es importante, las chicas del Banco Nacional de Datos Genéticos le piden otro tipo de informes. Es importante igual saber que los informes periciales van a estar subsumidos a lo que es el punto pericial, ¿sí? Si a mí el punto pericial me pide que yo tengo que determinar el sexo biológico de la persona, yo tengo que hacer eso. No me sumaría mucho más aportar más información. Esto lo trabajamos un poco en clases pasadas, pero no está mal recuperarlo un poco en esta especie de resumen que estamos haciendo. En lo que respecta a la investigación documental, como ya habíamos hablado, la recolección de información, tanto oral como escrita, va a ser lo más importante para poder reconstruir todo ese contexto. Y ese contexto del cual nosotras vamos a formar parte, vamos a intervenir y vamos a sacar información. Como bien sabemos, vamos a tener fuentes primarias y fuentes secundarias que nos van a ir llegando, donde nosotras vamos a recolectar toda la información. Las maneras que vamos a tener son las siguientes: entrevistas, notas periodísticas, testimonios, lecturas del expediente judicial, registros oficiales, documentación de organismos no gubernamentales. ¿Qué es esto?
Las entrevistas es una fuente primaria que nosotras es lo más cercano que podemos tener y lo más, si se quiere, lo más cercano al contacto con la persona. La realidad es que muchas veces no vamos a tener acceso a estas entrevistas a las personas, entonces vamos a tener que recabar información desde otros lugares. Las notas periodísticas pueden ser también un instrumento que nos permita entender lo que pasó. Por otro lado, los testimonios que van a estar dados en la causa judicial van a ser muy importantes también para entender lo que está pasando. En una causa judicial, como dice ahí la lectura del expediente, nosotros vamos a tener declaraciones testimoniales de los implicados. Esto es como fundamental en ese momento porque nos va a permitir comprender un poco más el contexto. Esperen que voy a bajar esto porque... Ahí está. Entonces, la lectura del expediente judicial, nosotros con la colectiva, por ejemplo, leemos las fojas una por una, o sea, los expedientes judiciales tienen cuerpos, ¿sí? El cuerpo del expediente judicial son una serie de fojas que pueden ir desde la 1 a la 1000, por ejemplo. Entonces, cuerpo 1, de la foja 1 a la 1000. Cuerpo 2 va de la foja 1001 a la 2000. ¿Sí? Esos son los cuerpos y fojas. Nosotros lo que hacemos de la colectiva es distribuirnos los cuerpos y ir foja por foja tomando anotaciones. Cuando llegamos a las fojas, de que son las lecturas del expediente judicial, obviamente, y los testimonios, vamos a tener que relevar con más profundidad. Entonces, esa es una especie de una investigación documental profunda. Registros oficiales, tenemos denuncias nuevamente, otros testimonios que vienen por otros lados, y documentación de organizaciones no gubernamentales que pueden ser informes que sacaron, no sé, se me ocurre, a ver, bueno, el EAF es una organización no gubernamental, por ejemplo, bueno, y los documentos que van sacando diferentes organizaciones que no necesariamente están relacionadas a el Estado, ¿sí? Entonces, eso puede ser una investigación documental bastante amplia y a la vez importante de lo que nosotros podemos recabar en todo este proceso. Bien, una de las cuestiones fundamentales de este proceso es la entrevista. Nosotros como antropólogos, arqueólogos, tenemos que tener en cuenta que la entrevista es lo fundamental. Ya sea, si voy a excavar un sitio en donde hace unos años posiblemente descartaron a alguien, o si estoy haciendo una excavación arqueológica. Muchas veces, bueno, con Belén somos las dos antropólogas sociales, no formamos parte de equipos en los cuales se hayan excavado restos arqueológicos, pero cuando uno va también a formar parte de campañas en donde están los inhumaciones arqueológicas, muchas veces lo que se hace también es entrevistas a las personas del lugar, también por una cuestión de legalidad y respeto. No se puede ir al Cajón en Catamarca, por ejemplo, donde mi directora hace trabajo de campo, y para ir y meter pala, porque sí, no, hay que hablar con la comunidad, mismo cuando son restos de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, la entrevista es fundamental para cualquier tipo de abordaje, y ni hablar de lo que es un abordaje forense. Bien, como ahí bien dice, puede ser una instancia para reconstruir lógicas de funcionamiento de espacios sociales específicos. La única forma que nosotros tenemos para poder reconstruir ese espacio social es estando ahí y haciendo una entrevista. Pero ¿cómo vamos a hacer esta entrevista? ¿Sí? Esto es lo importante del día de hoy. ¿Cómo vamos a nosotros a entablar ese contacto con un otro que nos permita recabar información? Entonces, hasta acá lo que nosotros tenemos es un poquito de resumen. Esta va a ser la última. Lo que hice es el análisis del registro, que va a ser acceder a todo tipo de información que va a provenir de alguna institución. Y esto va relacionado a lo que yo les decía antes. Nosotros no podemos llevar al campo y meternos en algún lugar donde, por ejemplo, es una reserva. A nosotros con Gendarmería nos tocó excavar una vez en el Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo. Porque decían que ahí habían descartado unos tambores de personas desaparecidas de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que también investigar un poco cómo nosotros en un parque nacional podríamos llevar adelante nuestra tarea. Obviamente la Gendarmería Nacional, como que había un vínculo con el Estado y demás, pero bueno, a esto se refiere, ¿no? Nosotros tenemos que sacar toda la información posible. Y esto implica burocracia, como bien estamos hablando, y venimos hablando desde siempre, ¿no? El tema de la burocracia, de los pasos ante algo y demás. Es complejo a veces, pero bueno,
esto es fundamental y lo sabemos desde todas estas clases que estamos teniendo. Acá hay un ejemplo, bien, es un ejemplo en donde Belén, que años anteriores habíamos charlado sobre este ejemplo, pusimos lo que es el SWIGA. O sea, uno de tantos ejemplos que podemos tener. No sé si alguien de todos ustedes utiliza el CEBAR, el SIGEVA o alguno de estos sistemas. Bueno, ya saben lo que es, ¿no? Cargar información de nuestra, información de lo que hacemos, nuestros números, anotarnos a las materias, qué no materias. Bueno, eso es la burocracia, es la recolección de información también, pero con un montón de pasos, que es lo que a nosotros nos va a pasar, ¿sí? Estar tratando de recolectar información, lidiando con fiscales, con jueces y también con el caso que nosotros tenemos que investigar. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta sobre estos temas? Pues ya de a poquito nos vamos despidiendo de esta unidad y vamos a ir entrando en otras. Entonces, la clase que viene vamos a trabajar con dos textos bien específicos de desapariciones. Entonces, capaz que, bueno, hasta acá va a ser más que nada el abordaje en campo de estas cuestiones. Por eso era una especie de resumen previo para entrar directamente en lo que es la entrevista. Bien. De todas formas, como siempre les digo, me interrumpen, me preguntan, no hay problema. Entonces, para el capítulo de hoy teníamos la etnografía, método, campo y reflexibilidad. Es el capítulo 4, que es la entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. ¿Sí? Esto lo hizo Rosana Huber, que es una antropóloga que se dedica en todo lo que son las tareas etnográficas y recolección de datos. Así que es un texto que nosotros lo tomamos porque sirve muchísimo para lo que son las entrevistas antropológicas forenses y obviamente otro tipo de entrevistas dentro del ámbito arqueológico antropológico, pero específicamente para lo que es la antropología forense es fundamental entender estas lógicas que acá la autora va a exponer. En principio, lo que ella habla es del valor de lo performativo de la entrevista. ¿Sí? Nosotros en esta situación de cara a cara vamos a ver diferentes reflexividades, la nuestra y la del otro. Y eso va a crear otra reflexividad. ¿Qué va con esto? Nosotros como profesionales, como antropólogos, vamos a estar como con nuestros preconceptos y vamos a tener que enfrentar a un otro que no va a tener los mismos que los nuestros. Porque desde ya que todos somos distintos, pero más todavía cuando yo voy con otro, como si se quiere, otro rótulo al campo. Entonces, nuestra cara a cara con un otro va a construir una nueva reflexibilidad que va a ser súper importante al momento de recolectar información. Lo que dice la autora es que este proceso de entrevista es una relación social, donde vamos a descubrir nuevos enunciados, nuevas verbalizaciones, y es una instancia de observación y participación directa. ¿Por qué? Porque nosotros no solo estamos participando con un otro y recolectando información, sino que también vamos a observar. Vamos a observar no solo lo que le estamos preguntando al otro y cómo el otro contesta, sino también lo que está alrededor, ese contexto. Ahora les voy a poner unos ejemplos que me estuvieron pasando últimamente en lo que es mi investigación actual, para entender un poco las diferencias que tenemos con algunas entrevistas o cómo tomamos la entrevista y demás. Entonces, ahí es el inicio de nuestro abordaje en el campo. Bien, hay un sentido clásico sobre la entrevista, que es que nosotros tenemos que la información va a contraponer con la realidad fáctica, ¿sí? Bueno, nosotros es la realidad que la información que nos va a brindar el entrevistado se entendía como lo obvio, ¿sí? Y vamos a dejar de lado las faltas de la verdad y ocultamientos y olvido. Esto no hay nada más alejado de la realidad. Nosotros justamente, como antropólogos, tenemos que ir a recolectar estas faltas de verdad, estos ocultamientos, olvido, o estos desvíos de la norma, o estos saltos, ¿sí? Entonces, el pensar la entrevista como algo estructurado y donde la persona solamente nos va a decir la verdad, es ya arrancar mal, si se quiere. Entonces, este sentido clásico de la entrevista, hoy en día ya no se utiliza tanto, ¿no? No vamos a poner al otro como, como decía acá, lo verdadero, sino vamos a hablar con un otro que tiene sus falencias, tiene sus cosas que quiere ocultar o no. Esto se ve mucho cuando vamos a recolectar información en el campo a nivel antropológico forense. O sea, las personas, aunque no tengan nada que ver en el caso, algunas cosas no las van a contar.
¿Dónde se vio a la persona desaparecida? Capaz que no van a contar que fue cuando fueron al baile a las 5 de la mañana, ¿me explico? Como que hay cuestiones que la misma persona no les va a contar porque no quiere, no le la vergüenza o no le interesa. Entonces, está bueno pensar en deconstruir eso que nos está diciendo, ¿sí? En pensar que hay olvidos, hay ocultamientos, hay faltas de verdad que no necesariamente son porque esa persona mató a la persona que no está, sino porque, bueno, el otro tiene su propia reflexibilidad y su propio campo. Entonces, esto es importante entenderlo. Lo clásico hay que construirlo. Entonces, pensando en una entrevista desde una manera constructivista, vamos a pensarlo, como bien decíamos, una relación social en donde los datos que nos va a dar esta persona que entrevistamos son la realidad que éste va a construir con el entrevistado en el encuentro. O sea, nosotros vamos a construir esta realidad con el otro en una instancia en donde eh, ahí van a salir los verdaderos datos, ¿sí? Donde se va a ver la subjetividad de cada uno, donde se van a ver los roles dentro del contexto de entrevista, donde la interpretación con la cosmovisión del entrevistado va a tener que estar también, y donde quien investiga va a establecer marcos interpretativos de las respuestas. O sea, nosotros no es que vamos a ir a tener una charla, ¿sí? No, pero sí vamos a entender que esto no va a ser tan estructurado, pero acordémonos también que no solamente vamos a ir y hablar y no nos importa nada. No, nosotros tenemos nuestra estructura, obviamente. Por eso habla acá de un marco interpretativo, también habla de tener en cuenta la subjetividad de cada uno, los roles, el contexto. Entonces, pensemos que no tiene que ser totalmente estructurado, pero nosotros sí tenemos que tener nuestros marcos, si se quiere, de abordaje para después poder procesar lo que nos dice la persona, porque si no, no podemos recolectar información. A ver, ahí les voy a poner un ejemplo, no sé si venía antes o después cuando estaba leyendo, lo quería poner. Hace poco yo fui a hacer una entrevista a una persona que trabaja en un cementerio de Córdoba. Y me pasaron el contacto porque era una administrativa y yo le quería hacer unas preguntas respecto de los ingresos de NN al cementerio. La mujer trabajaba en el 2019 y no tenía idea. Entonces me atendió como a la puerta de la sala administrativa. El cementerio de San Vicente es enorme en Córdoba, es el único cementerio en Córdoba capital que inhuman NN, y es uno de los cementerios que tenía muchísimas fosas de personas desaparecidas por la dictadura. Así que está muy intervenido, pero a la vez es un cementerio, como hasta le dicen, peligroso, ¿sí? Porque alrededor del cementerio hay zonas como de bajos recursos y bueno, hay todo. Pero la mujer no tenía idea. Entonces, volviendo a la diapo anterior, o sea, yo tuve que interpretar un poco la cosmovisión que tenía esta empleada administrativa. O sea, tenía que yo entender quién era la que me iba a dar las respuestas, ¿no? Entonces yo apenas empecé a hablar con ella, dije, bueno, el marco interpretativo, como dice acá, de las respuestas va a ser, bueno, voy a sacarle lo que puede. En realidad, lo empecé del lado negativo. Digo, bueno, esto me sirve un montón a mí porque no sabe nada. ¿Qué me está queriendo decir? Que no sepa nada. Entonces, desde el marco interpretativo que yo tomé de las respuestas, es que esas respuestas negativas me estaban diciendo un montón. Me estaban diciendo que efectivamente en ese cementerio, por lo menos de ella y de otras más, no había como una implicancia o no tenía ni idea de qué pasaba con cuerpos en él. ¿Sí? Entonces, a esto voy yo. Pensar como estas como visiones, construir la subjetividad de cada una, pero pensarlo también en el contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que se va a reconocer el propio marco interpretativo acerca de lo que se estudiará, los conceptos y terminología más los supuestos. Esto va a estar todo en una bolsa. Nosotros vamos a tener alguna terminología y va a haber otros conceptos. No sé si alguna vez escucharon hablar de las palabras nativas. Las palabras nativas son palabras específicas que en un contexto particular significan una cosa. Por ejemplo, fresco en el contexto antropológico forense o de los médicos significa un cuerpo fresco, significa un cuerpo que todavía no es hueso, ¿sí? En vez en otro lado, por el concepto fresco significa otra cosa. Bueno, eso es una palabra nativa. Entonces nosotros vamos a tener que reconocer estas palabras nativas para poder entender lo que la persona nos está queriendo decir. Entonces, reconocer en el marco de los entrevistados qué sentidos van a estar por debajo de estas respuestas, más el rol que el informante le va a dar a lo que se investiga, ¿sí? Entonces, en el caso que me pasó a mí, y la verdad que lo que subyacía a las respuestas que me daba esta persona es que no tenía absolutamente idea
de esto. Di una normativa, con diferencia, lo que me pasó con un antiguo administrativo de ese cementerio que trabajaba en otro cementerio, ya no trabajaba más en el cementerio de San Vicente, pero tenía todo, tenía un montón de datos. Me pasó ordenanzas, me pasó información, me comentaba cómo lo hacían, de dónde venía, ¿no? Entonces, miren, una persona que está en los mismos roles, pero la información que me dan. Esto habla mucho de, obviamente, lo que subyace a cada una de estas personas, que es un poco lo que se saca. Piensen siempre que ante la negativa hay información, ¿no? Esto lo hablamos muchas veces con mis directores, ¿qué nos están queriendo decir cuando no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Otra situación cortita también para que no sea de esto tan teórico. Yo abordo el cementerio de Flores porque, bueno, Flores y Chacarita son los dos cementerios que aún se inhuman personas de Capital, en donde yo quería saber si había NN. Yo no sabía que en el cementerio de Flores no se inhumaban más NN, ¿no? Entonces, cuando voy a hacer la entrevista también, me dicen, no, acá no se inhuman NN, nunca se inhumaron. Pero había NN de las dictaduras, sí, pero bueno, eso eran por otros lugares. Bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué me está queriendo decir? Esta negativa ante que ahora no se sabe por qué. Entonces, estas situaciones siempre tengámoslas en cuenta. Lo mismo, si estamos haciendo una entrevista a una persona por un caso de desaparición, ¿qué me está queriendo decir cuando ante la negativa de algo? Esto está bueno tenerlo en cuenta, que también es lo que un antropólogo puede aportar a esta situación. Entonces, la no directividad es el desconocimiento y la duda sistemática acerca de las certezas. O sea, nada está dado. En las entrevistas de este tipo, que no están dirigidas, se va a solicitar al entrevistado los indicios para descubrir el acceso a su universo cultural. ¿Qué es esto? Bueno, entender las palabras nativas, poder meternos un poco en su mundo. Entonces, este planteo es muy parecido al tema a la transición de participar en términos de investigador a participar en términos de los informantes, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a jugar todo el tiempo entre estar como investigadores y entrar como informantes, ¿sí? En esos términos. Porque tampoco podemos ir al campo y empezar a hablar como habla nuestro entrevistado, porque no, o sea, eso también sería apropiarnos de ellos, pero a la vez tenemos que jugar en, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Significa esto? Bueno, gracias por anotármelo, pero bueno, ahora cuando lo diga ya lo voy a entender, de esto me hablo, ¿sí? Aparte muchas veces nos toca ir a otras provincias, ni hablar de ir a otros países, entonces tenemos que entender estas lógicas y los términos que van a usar. Entonces, los conceptos experienciales van a estar dirigidos a la significatividad y confiabilidad de la información, ¿sí? Esto se va a ir construyendo constantemente con el otro. Voy a tomar un poco de agua porque hablé mucho. Bien, entonces tenemos 3 procedimientos que la autora va a marcar. El primero, la atención flotante del investigador. ¿Qué es esto? El modo de escucha va a consistir en no privilegiar de antemano ningún punto del discurso. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a decir, esto es más importante, no. ¿Sí? La libre asociación permite que vayamos a meternos en temas y conceptos de una perspectiva del informante más de que el investigador. Nosotros no le vamos a ir diciendo, este punto es el que me interesa, sino vamos a presentar el tema y ahí se va a dar esta situación de la libre asociación que va a derivar en cierta simetría de entre el parlante, en la entrevista etnográfica, con verbalizaciones más largas de la persona, ¿sí? Y muy chiquitas del investigador. ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros le vamos a dar el puntapié inicial. Obviamente vamos a llevarlo por el campo que a nosotros nos interesa, pero si nosotros vamos a privilegiar un tema, todo lo que está alrededor lo vamos a perder. Entonces no es necesario ir y decir, yo quiero saber de esto. No, bueno, yo quiero saber, estoy investigando este tema, ¿vos qué me podrías aportar de esto? Y ahí la persona se engancha y se pone a hablar. No pasa siempre, pero muchas veces se da esta situación. Y ni hablar cuando estamos con una persona que justamente está implicada en un caso, está implicada en una situación de desaparición o de femicidio, asesinato y demás, que quiere hablar, quiere decir todo. Entonces nosotros no vamos a poder decir, bueno, mira, yo quiero preguntarte dónde a vos te parece que asesinaron a esta persona. No, ¿sí? Tenemos que darle el lugar a entender todo, a que ella se pueda explayar todo. Pero esto lo vamos a ir viendo una vez que estemos ahí realizando la entrevista. Pero piensen en esto, ¿no? El que no hay que privilegiar ninguna temática. Bien. Por otro lado, la Una, asociación libre... una Sí, preguntita, Silvia. sí. ¿Qué pasa
con la interrelación de las subjetividades, ¿no? Porque, digamos, en psicoanálisis tenés muy claro que el psicoanalista tiene que abstraer su subjetividad completamente para no producir proyecciones o contratransferencias con el paciente. Bueno, acá es diferente, pero acá las subjetividades se van acercando, pero no se fusionan. O sea, ¿cómo manejas esa Eh, dinámica? Mira, en realidad nosotros no vamos a decir absolutamente nada de lo que nosotros pensemos con respecto a algo. Eso desde ya, porque es como trabar un poco lo que nos está diciendo el entrevistado. Entonces, en ese punto sí es parecido, porque nosotros vamos a ir a realizar la entrevista y sacándonos nuestros preconceptos de encima, que es un poco lo que como antropólogos tenemos la misión, si se quiere, ¿no? Despojarnos de todo lo que nosotros creemos que es lo correcto e ir a escuchar a un otro sin juzgar en ese momento, ya se encargará la ley o se encargará para quien yo esté haciendo la investigación, ¿no? Pero la idea siempre es eso, sí, las subjetividades de cada uno van a quedar ahí. Obviamente, si me está diciendo, y no, muchas veces aunque me diga cosas que no quiero ni escuchar, me tengo que callar y continuar con mi abordaje, porque también eso es información. Yo lo que le comentaba en la clase pasada de que hice la entrevista al policía, obviamente que el policía encima retirado me decía un montón de aberraciones que yo obviamente o sea, no opinaba para nada parecido, pero bueno, yo estaba haciendo una entrevista que estaba recolectando información, ¿no? Entonces, bueno, mi subjetividad con respecto a eso no importaba. Obviamente después, cuando yo hago mi informe, puedo aportar y decir algún tipo bueno, de sugerencia o algún tipo bueno, no sé, bueno, me parece que los dichos de esta persona se encuentran direccionados a una perspectiva bastante, no sé, superficial del tema, no sé, ¿me explico? Pero yo no puedo tampoco en el momento hablar algo relacionado a lo que yo pienso, ¿no? Eso desde ya. Bien, volvemos a esto, ¿no? Entonces, la asociación libre del informante, los trozos, las verbalizaciones, las prácticas, aunque sean absurdas, son el camino que nosotros le vamos a veces a proponer, él se lo va a ir construyendo, con un sentido crítico y capacidad de asombro, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí escuchando. Lo que dice el autor es el centramiento de la investigación en el entrevistado supone que el investigador acepta los marcos de referencia de su interlocutor para explorar juntos los aspectos del problema en discusión y del universo cultural en cuestión. O sea, es un poco lo que me preguntabas. Hay momentos donde yo, la verdad, no me quedé después explorar con el policía el universo en cuestión, ¿no? Pero sí yo me asocié a él un poco y entendía sus marcos de referencia, ¿no? Cuando él me decía, no, porque viste que ese chorro, que bueno, porque justo yo soy de Caseros y justo él era un policía de la bonaerense y justo había trabajado en Caseros con un ladrón muy conocido acá. Y entonces me decía, no, pero no viste lo que era este chorro. Uy, sí, sí, yo me acuerdo que mi mamá me contaba, le decía yo. Listo, ¿no? Como ponernos un poco en eso, ¿no? No me voy a poner a decir, no, la verdad no tengo, o sea, ni sé si era bueno, si era malo, no, no importa. Como que bueno, lo que está hablando el autor es dejar un poco dentro de una estructura al informante soltarse, si se quiere, ¿no? Bien, la categorización diferida, dice, ¿sí? Lo que va a focalizar acá es que las preguntas abiertas te permiten configurar el sustrato básico con el cual puede reconstruirse el marco interpretativo del actor, ¿sí? El papel activo del entrevistador, por un lado, ¿sí? Al reconocer que sus propias pautas de categorización no son las únicas posibles, esto es lo que yo les decía antes, no lo que nosotros creemos que es lo único que existe. Y por otro lado, identificar los intersticios del discurso del informante, de hacer pie para reconocer y construir su lógica. Si esto lo leo tal cual porque es como lo estamos diciendo. Tomar lo que dice el autor para, por ejemplo, ahí preguntarle, ¿no? No sé, se me ocurre, si él me está hablando, sí, no, porque bueno, este era una persona que robaba y demás, y me lo dicen esos términos, yo vuelvo, ¿sí? A reconocer, a hacer pie ahí, y vuelvo, pero y hablame un poquito más de ese que robaba, ¿cómo ustedes manejaban eso? Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de esta situación. Bien, el asombro, o sea,
que va a generar esta ruptura con los sentidos. O sea, va a tener que, va a estar relacionado que él tenga sentido para él todo lo que estamos diciendo. Porque yo lo estoy escuchando. Esta es una situación activa en la que el investigador va relacionando, hipotetiza, reafirma, confirma, refuta, o sea, nuestras hipótesis. Es como nosotros vamos a estar todo el tiempo construyendo ese relato con él. Esa reflexibilidad que va a salir entre las dos personas. La observación participante, como la entrevista etnográfica, va a requerir un alto grado de reflexibilidad que se va a expresar en las estrategias, obviamente, de las preguntas, y hay que estar preparado para identificar los contextos y, perdón, porque ahí va a ser donde todo va a cobrar sentido. ¿Sí? Nosotros, es lo que yo les decía, el contexto del otro día que me pasó a mí con la persona en el cementerio, ¿no? Yo las preguntas las tenía preparadas. Yo anoto una serie de preguntas, no sé, 5 o 6 preguntas, y en medio son como disparadores. Pero claro, yo a la tercera pregunta, las otras no tenían sentido. Entonces, el grado de flexibilidad y reflexibilidad también que hay que tener en esas situaciones es bastante. Porque yo esa pregunta no se la podía dar, bueno, tuve que hacerle otra. Y también el contexto, ¿no? Yo estaba ahí afuera, ni un lugar donde me senté, ni demás. Entonces, eso también me estaba diciendo la importancia que esta persona le estaba dando a las preguntas que yo les hacía en ese momento. ¿Eso sirve? Bueno, la entrevista va a acompañar dos momentos grandes de la investigación. En la apertura, fundamental. No, lo que dice acá hasta que no se hayan sumado tantas notas, la entrevista etnográfica sirve para descubrir preguntas, si se quiere, ¿no? Para contribuir a los marcos de referencia, a los actores, a partir de esta verbalización que se va a ir dando en el contexto y en el intercambio entre estas dos personas. Y va a estar más asociada a lo que es el fluir de la vida cotidiana. Una vez que nosotros estemos ahí y entendamos este contexto, van a salir las preguntas, ¿sí? Que van a ir por una segunda etapa. A ver, esto a veces se da y otras veces no. ¿Por qué? Porque nosotros solamente a veces tenemos la posibilidad de hacer una entrevista una vez, más relacionándolo en lo que son los ámbitos forenses. Muchas veces pasa que, bueno, tenemos esta oportunidad y nunca más. Entonces, todo esto que está acá lo vamos a tener que hacer enseguida. Vamos a tener que entender los marcos de referencia, vamos a tener que entender la verbalización, que va a estar más o menos relacionada al contexto de la vida cotidiana, y ahí hacer las preguntas. Siempre es recomendable, lo que yo les decía, tener puntos y tener preguntas armadas y estructuradas. Y una vez que las tengamos, a partir de ahí aplicamos todo. Si tenemos la posibilidad de hacer 2 entrevistas, genial. Lo que pasa es que a veces también no da para realizar otra entrevista. Porque la persona, como me pasó a mí en el cementerio, la verdad que no me estaba sumando demasiado. Entonces, bueno, ahí también es importante pensar esto. ¿Cómo resolvemos toda esta información? Resolvemos todo esto en un encuentro. ¿Sí? Pero bueno, uno de los grandes momentos es el de apertura. El segundo, perdón, seguimos con... volvemos un poco a lo mismo, descubrir las preguntas que nos van a interesar a nosotros. También, entender los sentidos locales es muy importante, y esto es lo que iba. Capaz que yo le voy a hacer esas preguntas, las primeras preguntas a una persona, y la segunda entrevista no va a ser con la misma persona, pero me sirvieron esas preguntas que conseguí ahí, ¿sí? Entonces, eso está bueno porque si bien a veces no podemos repetir la persona, pero sí podemos utilizar lo que hicimos con las preguntas para la segunda persona. El peligro importante es que los entrevistados en realidad nos digan lo que queremos oír. Esto lo vamos a evitar usando estas preguntas descriptivas, como diciendo, bueno, a ver, contame cómo era la situación. No, preferible dejar fluir y dejar que esa persona construya su relato. La persona entonces que va a investigar va a armar un marco de términos y referencias que van a ser significativas para las futuras entrevistas, como yo le decía. Vamos a aprender a ver qué pregunta valió la pena, qué pregunta no, lo que le va a pertenecer al informante, lo que va a venir de lo mío, de lo que viene de sus inferencias y conceptos, ¿no? Muchas veces pasa en entrevistas de personas desaparecidas que dicen, no, esta chica era esto. Pasa muchas veces. Entonces, tenemos que empezar nosotras a analizar por qué lo dicen, por qué no lo dicen. Sí, ha pasado de magistrados que decían, obviamente no en la causa, pero decían, bueno, esta chica desapareció porque se prostituía y demás. Y bueno, en realidad no tenía nada que ver, pero estos preconceptos
y tampoco en una persona que no estaba investigando bien, pero sí era para tener en cuenta. Entonces todo eso va a ayudar a relativizar y a modificar el universo de los entrevistados, para entenderlo más que nada, para saber dónde estamos realizando esta entrevista. Como yo les decía, yo automáticamente en el cementerio de San Vicente supe que esta chica del universo este no me iba a ayudar, y que más allá de las preguntas que yo le pudiera hacer a otra persona, capaz que tenía que cambiar el universo. ¿Sí? No pasaba por el cementerio, bueno, voy a la morgue, por ejemplo, que es lo que me está pasando en esta situación particular. El cementerio evidentemente me da esta información. Este cementerio no me da más nada. Bueno, ¿cómo sigo? ¿Sí? Es un poco el proceso investigativo también. Bien, el segundo gran tema es de focalizar y profundizar. ¿Sí? Es importante seguir abriendo sentidos, pero en determinada dirección. Cada vez ir circunscribiéndolo más y obviamente cada vez más ir pensando los términos, los sitios, las situaciones y donde se empiecen a saltar cosas importantes para nosotros, porque también lo que yo les decía antes, tiene que estar medianamente estructurado la charla, porque si no, también van a empezar a salir cosas que no tenemos, no nos importa, ¿no? Y ahí ya se va todo por las ramas. Entonces, pensemos siempre que tiene que haber una estructura. Cuando se decide trabajar por ciertas categorías claves, ¿sí? En la investigación conviene reformular la forma de indagar y ponerlas en relación con otras categorías sociales, ¿sí? Entonces esto lo que va es que todo el tiempo tenemos que andar jugando entre categorías que construimos nosotros o que son de las ciencias sociales con las categorías claves que me están diciendo, ¿sí? Si a mí se me ocurre un ejemplo rápido de lo que yo estaba trabajando, ¿no? Una categoría, claro, una persona desaparecida que la relacionan directamente con una persona marginada, con un indigente. Yo la voy a poner en relación con otras categorías sociales, ¿sí? Como en realidad para deconstruir que una persona que está en la calle necesariamente muere como nene es una persona indigente. Entonces todo el tiempo nosotros, es lo más importante de nosotros como investigadores, ¿sí? Como antropólogos que están trabajando en una investigación forense o antropólogos que están trabajando en una investigación y realizando preguntas más que nada que seleccionen a temas de este tipo, ¿no? Me vuelve para todo, en realidad. Pero bueno, acá estamos poniendo el foco en lo que es lo forense particularmente. Bien, en este instante de profundizar, ahí ya empezamos a apelar y a ir un poco más profundo. Ahí se pueden ver los tabús, los conflictos, las cosas que pueden comprometer, lo vergonzante, y lo que no podemos trabajar en los primeros encuentros porque recién estamos generando un vínculo con esta persona. Esto se pasa cuando el informante a veces sabe un poquito más del investigador y sobre todo como este maneja la información, si mantiene el secreto y guarda la confianza, ¿no? Esto también es como nosotros nos vamos a parar en esta situación. Muchas veces nos vamos a parar de una forma como respetuosa, nosotros nos presentamos como si fuéramos profesionales y nos vamos a presentar con esto, nosotros somos como médicos, de lo que decimos no sale, ¿sí? Entonces esto también es importante siempre pautarlo, ¿sí? Es vital esto, porque los entrevistados, si no, vamos a dañar la imagen y los vínculos. Entonces, tengamos esto también en cuenta. Bien. Retomamos un poco esto es fundamental en los ámbitos forenses, porque tenemos que tener precaución a la hora de interactuar con personas que trabajan en situaciones relacionadas a la muerte, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando con personas y hablar de temas bastante complejos. Pueden ser con familiares de estas personas, pueden ser también con familiares. Vino de buen color y gran sabor. Para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos, pero sí una bodega de amigos. Hugo Color Selecto. Perdón. No sé por qué me salió, yo estoy Estoy con leyendo. gente, Ya mamá. sé, ya sé. Perdón, estoy en la casa de mis padres y toco cualquier cosa. No. Bien, entonces, lo que les decía, es importante pensar esto, trabajar las instituciones tan relacionadas a la muerte y con los familiares. Los términos que nosotros vamos a decir también, ¿sí? Va a haber una evaluación constante sobre el traspaso de los límites sociales, ¿sí?, permitidos en relación a la muerte, como también el manejo de los distintos registros en lo que se transmite la información. O sea, tenemos que tener y ser muy sutiles y pensar, no podemos ir al campo y agarrar y decir a la persona, no, cuándo murió, no, tenemos que pensar en estos límites sociales relacionados a la muerte.
y los registros también que nosotros tenemos de esto. A medida que se van descifrando los diversos contextos de interacción, se va a comenzar a crear cierta complicidad también, ¿sí? Y ahí es lo que nosotros estamos buscando. A veces igual esta complicidad es difícil, porque imagínense estar haciendo una entrevista, yo cuando leía hoy el PowerPoint para exponer, pensaban que a veces nosotros estamos entrevistando a un supuesto, primero, podemos estar entrevistando a un supuesto testigo, también podemos estar entrevistando a un supuesto victimario. Entonces también hay veces que, bueno, hay que ver hasta qué punto vamos a ahondar sobre ciertos temas. Hay que tener cuidado, hay que ser muy sutil. Obviamente no es lo mismo hacer una investigación en campo, pero, no sé, también trabajamos estos temas legales, hay que ser muy sutil para hablar con un médico, para hablar con un policía, ¿no? Tenemos que, ahí volvemos un poco a lo mismo, tomar estos términos y entrar en su lógica. Y no irnos un poco, ni no, porque eso ya se puede convertir en una situación medio incómoda y tampoco es lo que nosotros queremos, porque tampoco nos va a servir. Entonces, por eso ahí bien dice, ¿no? Los inicios de la interacción se pueden identificar con cierta reticencia. Acá la autora no va a estar hablando de estas situaciones que yo le dije, de situaciones de toma de información a capaz a un supuesto victimario, pero un supuesto testigo directo, ¿no? Esto a mí me pasó trabajar en gendarmería, una supuesta testiga directa. O sea, ella estaba ahí cuando su ex había matado a una persona y le había enterrado. Entonces, hay que ser como bastante específico y directo en estas situaciones. Bien. Tiene que haber una escucha constante para identificar las resistencias, como también los espacios que se van abriendo. Entonces, nosotras estas relaciones que vamos a sostener en el tiempo, estos espacios, son los que siempre vamos a volver. Pues son espacios cómodos, ¿no? Son sitios donde tanto el entrevistado como nosotros podemos iniciar una charla. Y ahí se pueden desplegar un montón de situaciones. Bien. Sí, ahí. Ah, perdón, yo tengo una pregunta sobre esto. Me olvidé un poco la POM. Ah, perdón. La clase. Nosotros subimos las clases. Perfecto. Nosotros, estaba leyendo lo que decía, y nosotros las clases las subimos a nuestro canal de YouTube y en general se suben al campus, pero en el canal de YouTube están todas. Nuestro canal de YouTube es GPAF, búsquenlo y ahí están todas las clases, si quieren ir viendo. Yo digo porque nosotros dejamos ahí todo y ahí pueden ir viendo, para que tengan en cuenta eso también. Bien, un poquito ya vamos terminando con las dinámicas del encuentro. El contexto de la entrevista es parte de la entrevista, como bien les decía, no es lo mismo que una persona me atienda a mí sentada, que me atienda parada en la puerta del lugar del cementerio, y esto también va a condicionar el encuentro, como específicamente dice ahí, ¿no? A mí me condicionó que me atendiera casi con ganas de sacarme. ¿Me explico? Era como, bueno, y algo más, y después se quedaba pensando, pero bueno, ya estaba ahí. El contexto ampliado va a ser las cuestiones más económicas, políticas, que vamos a estar los dos inmersos, el investigador y el informante, ¿no? Bueno, se sabe que en Córdoba Capital hay mucha delincuencia, entonces, bueno, yo le preguntaba, ¿vienen muchos CNN? Y más o menos, bueno, y el contexto más restringido es la situación social específica del encuentro, ¿sí? Personas, lugar, bueno, esta mujer trabajaba de 7 a 2 de la tarde, ya eran las 12 del mediodía, qué me podía aportar eso, qué no me podía decir, ¿no? Estos dos contextos son muy importantes y hasta después interrelacionarlos también para entender un poco lo que esta persona me está manifestando y me está diciendo, o no diciendo. Bien, los ritmos del encuentro, ¿sí? El tiempo y los tiempos se van a negociar y se van a construir todo el tiempo recíprocamente, ¿sí? Las esperas, las urgencias, las pausas, los retrasos, son también significados, es lo que yo le decía, lo que el investigador va a tener en carne propia, lo que es específicamente esta situación, ¿no? El retraso, la pausa, el desinterés, el no tener idea de lo que está pasando, a mí me está diciendo tal cosa. Yo de eso voy a sacar un montón de información. Entonces, no dejemos estos, como, uy, tuve una mala experiencia, la persona no me habló, no me dijo nada. No, está diciendo un montón con no decirme nada. Mismo cuando estamos haciendo una entrevista de alguien que puede estar implicado en una situación más a nivel judicial y demás, ¿no? Esta mujer, la realidad es que no está implicada en nada, que no sepa bien lo que se hace. Ella me decía, no, yo solo hago lo que me dice el amor. Bueno, listo, no estaba haciendo nada mal. No estaba implicada como el otro muchacho del cementerio, del otro cementerio, que sí,
me dijo un montón de cosas. Bien, bueno, hasta aquí. Bueno, un poco lo que este texto nosotros lo ponemos siempre porque nos parece, como les decía al principio, fundamental para entender un abordaje de entrevista etnográfica y no clásica. Y creo que actualmente es lo que nosotros como investigadores tenemos que usar y debemos usar y nosotras particularmente lo usamos, ¿no? Entonces, creo que estos conceptos que la autora manifiesta son súper interesantes para tenerlos en cuenta e ir aplicándolos en nuestros diferentes espacios laborales, investigación y demás. Así que bueno, un poquito venía por este lado. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, comentario, algo que quieran ahí aportar. La verdad que a mí Una cuando pregunta. Sí, obvio. ¿De dónde podemos sacar más bibliografía sobre la entrevista etnográfica y la metodología? Mira, ahora Belén va a hablar de este texto que habla también sobre los documentos como campo. Ahí tenemos bibliografía complementaria, que seguramente hay algo más. Y después, si podés leer este texto, a veces lo que está bueno para recomendar es, ¿viste? Cuando después hacen notas al pie y la bibliografía, ahí toman mucho de esto. También antropología, o sea, ¿viste? Las citas, digo. Ahí podés retomar mucho. También buscar antropología crítica, o sea, ahí vas a poder encontrar mucha info de esta cuestión. Pero bueno, igual los conceptos más básicos son estos y realmente son muy importantes. Muchas gracias. No, de nada. Bien. Bueno, no sé si quieren hacer un corte ahora, Belu. Sí, no sé si quieren hacer 10 minutos, cortamos y sigue Belu. A ver, esperen que hay una pregunta. Silvia Citro refiere al concepto de etnografía dialéctica. Bueno, sí, bueno, está un poco relacionado, ¿no? Esta cuestión de la etnografía, de construir la etnografía clásica, la etnografía más crítica, habla de esto, como esta relación dialéctica, justamente la co-construcción con un otro. Sí, tal cual. Sí, sí. En antropología simbólica se ve mucho, en antropología de la muerte se ve mucho también, porque cuando estamos trabajando con antropología de la muerte no tenemos en general a la persona implicada para entrevistar, porque capaz está muerta, o es un fantasma, ¿no? Porque, digo, se trabaja mucho en simbólica con los fantasmas, con los recuerdos, con las memorias, entonces creo que ahí es más difícil construirlo. Sí, es súper interesante, sí, sí, porque es otra visión. Los recuerdos son muy importantes, no solo a nivel simbólico, sino a nivel también de un relato que puede estar relacionado con un caso de desaparición, ¿eh? Eso está buenísimo tenerlo en cuenta también cómo se construyen los recuerdos y demás. Así que sí, sí, por ese lado pueden ir, por el lado más de las metodologías de construcción, de esto de etnografía dialéctica y demás. Sí, totalmente. Bueno, hacemos así, son las 6 en punto. 6:10, si les parece, retomamos y continuamos con este texto que va a dar Belú. Así que vayan a tomar agua, hacer un mate. Espera, no me hables. Compartir. Sí, sí, si quieres, ponlo en pausa, no pares la grabación, así te queda solo un video. La chica nos van a matar. Sí, sí, ahí puse. Genial. Estos dos textos y esta unidad aborda un poco el abordaje metodológico que hacemos o que podemos hacer desde la antropología forense, también recaudos metodológicos, y cómo esta es también un método para hacer abordaje de campo que no nos restringe solamente como al análisis de restos óseos, porque hay una cierta concepción generalizada que en la antropología forense solo se trata de analizar restos humanos. Y hay actualmente un debate de, bueno, cuáles son los límites y cuáles son los alcances de la antropología forense, que la antropología forense actual se aleja un poco de la antropología forense latinoamericana tradicional nacida de la década de los 70, que en realidad nació por problemas eh, de desapariciones forzadas, situaciones de conflictos internos, dictaduras. Entonces, esas lógicas, o por lo cual nació la antropología forense en esta parte del continente, hoy dista un poco de los motivos o las causas
en las que trabaja. Entonces, una definición y una definición muy general que es responder preguntas del ámbito jurídico, pero no basta. Entonces, bueno, se están discutiendo o quizás que también la misma flexibilidad de la definición, así tan general, permite que uno pueda un poquito expandirse o diversificar las intervenciones que uno puede realizar. Entonces, en ese sentido, nosotros también queríamos presentarles un poco este aspecto documental. Por un lado, cómo se puede obtener información en el marco de un expediente judicial, cómo como antropólogas podemos colaborar con la justicia desde este ámbito, teniendo todas estas consideraciones que les comentaba Silvia. Tener consideración de quién es la persona con la cual estamos eh, dialogando, cuál es el contexto, un contexto ya más situado, pero también un contexto más general en relación a lo político, en relación a lo cultural, en relación a las trayectorias, tener esta escucha activa, como no dirigir una, una entrevista, pero sí tener esa tensión flotante todo el tiempo para poder conducirla cuando ya sí nos vamos un poco del objetivo principal de la investigación, pero no coartar para que no salgan emergentes de los cuales uno quizás se pueda agarrar para sacar otras líneas de información. Entonces, se, se basa muchísimo en el método etnográfico tradicional, en la observación participante, pero tiene también, como es un campo particular que tiene el tabú importante de la muerte, tiene otras particularidades como el duelo, quizás que hay que tener mucho también cuidado con no revictimizar a las familias o a las propias víctimas, dependiendo del caso en el que estemos trabajando. Entonces, sí tiene otras consideraciones que a nosotros nos parece muy pertinente mencionar cuando trabajamos en estos temas. Entonces, por un lado, el texto de Silvia iba a todo eso, los recaudos, o sea, en una investigación fuimos a un barrio en donde empezamos a hablar con los vecinos para tratar de recomponer el vínculo que había entre el supuesto victimario y la víctima. Cosas que la justicia ni la policía estaban pudiendo hacer por, bueno, todas las violencias y la reticencia que tiene la gente a hablar con las fuerzas y otras cosas. Entonces son otras formas de que uno puede colaborar. Ahora vamos a ver otro texto que es cómo abordar registros burocráticos, cómo abordar documentación oficial y qué recaudos hay que tener para poder abordarlos y poder usarlo como un modo o informativo o también como una fuente de indagación en sí misma. Entonces vamos a compartir el texto de ellas. eh, Trata sobre documentos falseados en el momento de la dictadura para poder acreditar o para poder justificar la apropiación de niños. Entonces, ese es el, como el trabajo en sí mismo. Nosotras usamos ese texto como una excusa para poder hablar de otras cosas, que lo llevamos más al mundo de lo forense, pero toca otro tema que no es en sí mismo de la antropología forense, pero es bastante tangencial porque también se relaciona con el mundo de lo judicial, de la documentación. Entonces, por supuesto también, como decía Silvia, si tienen alguna duda, me paran, me preguntan y bueno, sería ideal poder ya en este texto dialogar un poquito más, que ustedes también puedan eh, comentar o quizás hacer como contar como alguna experiencia, algo así, a partir de lo que vamos hablando, porque hay algunos momentos en que el texto se vuelve un poquito abstracto. Entonces, quizás que para ayudar a bajar un poco algunos conceptos o tratar de que entendamos todos lo mismo, contar quizás como algunas experiencias eh, cotidianas que nos van a ayudar un poquito a entender a qué se refieren cuando lean el texto, a qué se refieren cuando están hablando de ciertas u otras cosas. Entonces, la idea general o el objetivo de darles este texto es eso, un enfoque etnográfico para acceder a documentos estatales y de archivo. Entonces, dice que tengo...
Entonces, cuando nosotros accedemos a documentos que son oficiales y que están generados por algún ente gubernamental, estos tienen diferentes lógicas de funcionamiento y tienen diferentes reglamentos, normas, están publicadas en diferentes aspectos, provienen de instituciones diferentes, tienen un número de expediente, quizás que también publican o ratifican alguna sentencia, pero todos estos documentos en general lo que tienen es que al ser generados por una entidad como el Estado, portan una fuerza de lo estatal, que es como una palabra autorizada legitimada. Entonces, en ese sentido es, cuando se dice que porta la fuerza de lo estatal, es que es un contenido incuestionable, ¿no? Uno no se pregunta a veces cuando hay un documento oficial, no sé, la realidad de ese documento, cuánta realidad contiene esa documentación. Entonces acá, por ejemplo, les pongo diferentes tipos de documentos que tienen, por supuesto, diferentes grados de, entre comillas, como autorización o legitimidad para decir ciertas cosas. O sea, por ejemplo, este documento de acá es de mi instituto. Mi instituto tiene cierta fuerza oficial que puede decir, tiene un límite para decir o para enunciar ciertas cosas. Después, bueno, hay otros organismos que son más superestructurales y que van a permitir decir muchísimas más cosas, van a estar habilitados para decir eh, más cosas y también van a tener una legitimidad mayor y por lo tanto van a tener una credibilidad mayor también. Entonces también estos documentos van a variar en cuanto a qué nivel de la estructura estatal estamos hablando y también el tipo de contenido que tengan. Entonces, diferentes documentos van a poseer distinta información y, bueno, van a tener estos diferentes niveles de credibilidad. Esto llevándolo al nivel estatal. No siempre estuvo el Estado como un garante de esta transmisión o incluso como receptor o custodio de información oficial. Por ejemplo, antes, en el siglo pasado, al principio del siglo XX, la institución que guardaba muchísima información de ciudadanos de alguna ciudad o de un pueblo eran las parroquias, las iglesias, que realizaban los matrimonios y realizaban bautizos, inscripciones, y eso quedaba en esa institución. Y luego cuando se empezaron a llevar registros civiles a partes del país, bueno, aquí en Chile y en otros países también, cuando se empezó a masificar un poco la instalación de registros civiles en ciudades más pequeñas o en lugares que estuvieran más alejados de las urbes más grandes, se empezaron a inscribir y a generar certificados oficiales. Pero hasta ese momento, donde estaban registradas todas estas cosas era en las iglesias. Y hay muchos lugares donde cuando la iglesia se quema o, no sé, la iglesia queda sin uso, nadie sabe dónde quedan esos libros. Entonces hay mucha información histórica de ciertos pueblos o de ciertas ciudades que ya no está. En un momento, bueno, en el momento de transición, esos libros iban al registro civil y ahí después traspasaban o quedaban esos libros ahí, pero hay muchos lugares en los que no sucedió eso y hay mucha información que está perdida. Entonces ahí, bueno, entran la gente que hace tu historia y tratan de hacer historiadores que tratan de recuperar esa información. Pero bueno, en su momento, otra institución que aportaba mucha fuerza de verdad, de oficialidad, era la iglesia también, que generaba estos registros, que tenía gente formada o gente que era letrada y que podía generar este tipo de documentación. Entonces, por un lado se plantea esto, con qué material se va a trabajar, qué documentos uno va a interpelar para poder obtener o poder preguntarle lo que nosotros queremos saber. Entonces, no tener conciencia de que estos documentos por sí mismos poseen esta lógica como de verdad no cuestionada o que ya porque vengan de una institución tienen un carácter
de realidad puede al mismo tiempo opacar el análisis que estemos realizando y que estemos no problematizando quizás algunas cosas de ese mismo documento que que estemos perdiendo muchísima información de la situación en la que estamos investigando. Porque podemos no tener conciencia de quién generó ese documento, sobre qué tema en realidad está hablando ese documento, quién generó ese documento y bueno, y cuál es el objetivo último. Entonces, el texto que ahora vamos a ver, en realidad es eso, es tratar de hacer o de discutamos cómo metodológicamente hablando hay que tener ciertos recaudos y también hay que tener eh, hay que tener un posicionamiento, diría, epistemológico a veces para poder discutirle algún documento. Y ahora vamos a ver por qué. Pero hay que tener algún posicionamiento de por qué le discutimos. No es suficiente decir, bueno, el Estado lo creó y bueno, es una ficción, sino que quizás que también tener un poquito más de posicionamiento teórico al respecto para poder discutir eso también con un poquito más de fundamento. Pero bueno, la idea es discutir eso, esa reificación que tienen los documentos que perpetúan esta ilusión que es un documento con verdad solo porque sale de una institución oficial. Entonces aquí le pongo dos noticias que, por un lado, un alemán se da 90 inyecciones de COVID porque estaba fraguando pases de, de vacunas. Entonces a él le pagaban y él se iba a dar las vacunas, le timbraban el coso porque no verificaba la identidad de él y después le pasaba ese documento a la persona que le interesaba en poder tener el pase y esta persona tenía 90 inyecciones encima. Entonces ahí podemos ver cómo hay un poco registro de, de esto, de que no se fraude, por un lado, la identidad de la persona que está siendo vacunada y por el otro, qué carácter como de realidad o de verdad portan estos certificados de vacunación. Entonces, por un lado es eso, que decir que te vacunaste no implica que la realidad sí se vacunaron. Y después la otra noticia es que esto pasa muchísimo en Chile, que es que hay mucha gente que en su currículum, o sea, ni siquiera es que muestran el título a veces, sí, a veces se falsifican muchísimos títulos, pero hay mucha gente que solo poner en el currículum que son ingenieros, que son arquitectos, ganan licitaciones y después hacen obras públicas y salen muy mal. Entonces, y hay una pérdida de dinero enorme y la gente no le pasa nada. Entonces, ahí también les pongo una noticia que una empresa española fue adjudicada con una licitación y tenían un título falso. Esa empresa que era de afuera. Entonces ahí hay otra como idea o un preconcepto o un supuesto que es que porque europeo es mejor y bueno, estaba falsificado el título y bueno, así estafaron a esta municipalidad. Y pasó algo muy similar en el sur, que una persona dijo que era ingeniera y falsificó el título de la Universidad de Chile, pero la gente no se tomó el tiempo de consultar con la Universidad de Chile si había un expediente que calzara con el que esta persona está dando de su título. Confiaron en que el documento en sí mismo era válido y que esta persona, por ser profesional, estaba diciendo la verdad. Y bueno, ahí tratando de hacer un puente que nunca funcionó porque lo armaron mal y se sigue perdiendo plata porque después otra persona lo iba a hacer y también lo hizo mal y así, se pasan haciendo obra pública y perdiendo plata. Entonces, ahí vemos cómo hay una noción que porque es un papel o un documento oficial, es verdad. Y bueno, y es sobre todo un problema muy grande cuando se lo toma como un testigo de verdad, cuando están haciendo sobre todo reconstrucciones históricas, cuando hay muy pocas formas de poder tener otras líneas de evidencia que puedan confirmar o que puedan discutirle a este documento oficial. Entonces, ahí las autoras proponen esta idea de Philip Abrams del Estado como una ficción, que está reificada en los análisis
que lo consideran como una máscara donde en realidad se pone en práctica la política, donde en realidad la política es ejecutada y el Estado solo es como una pantalla en donde se quiere mostrar todo homogéneo, sistemático, interconectado y con sentido. Entonces, esto tampoco es para hacer como teorías conspirativas contra el Estado, pero es para tener una conciencia de que no todos los documentos van a ser, por un lado, transparentes y por otro lado van a ser... no van a contener la verdad empírica, podríamos decir, porque también, bueno, nos pusieron un poco filosóficos que es la verdad, pero hay veces que la gente se equivoca, y hay otras veces que no, que hay gente que tiene estrategias, que tiene intereses personales, y hay documentos que están creados con ciertos intereses, como lo plantean las autoras en esto de la apropiación de niños en la dictadura. Entonces, cuando integran este concepto en el texto, lo integran con esta idea, que el Estado en realidad no es una máquina aceitada de funcionamiento para el servicio de cierta comunidad, sino que son personas que conforman este Estado y que en realidad en sí mismo el Estado es ese proyecto ideológico de legitimación. Sin esta legitimación del Estado en realidad no podría haber gobernabilidad, pensándolo en términos Foucaultianos, si no hay no hay posibilidad de gobernar, es muy difícil que una sociedad pueda, con una población muy grande, con un territorio muy vasto, como también es el de Argentina, que se puedan ejecutar obras grandes, que pueda haber una organización sistemática, que todos los poderes del Estado funcionen. Entonces, en un sentido sí es necesario que sea un proyecto ideológico de legitimación. Ahora, el problema es creerlo, creer que ese Estado real y que en realidad no es un cúmulo de personas reales como nosotros que trabajan en una estructura. Entonces, cuando ocurre ese salto lógico, ahí sí estamos en problemas cuando creemos que el Estado sí es una superestructura etérea y que está por sobre nosotros y que es inmutable y que es omnipresente y omnipotente. Entonces después proponen otro término de Corrigan y Sawyers, que es abordar el estudio del Estado a partir de identificar mecanismos de sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Identificar todos los ámbitos en los cuales el Estado trata de generar que la población esté sujeta, pero en sentidos como o controladas, registradas, que esté obligada, entre comillas, a estar en cierto lugar, a cumplir con ciertas normas, a obedecer en ciertos sentidos y que no salgan como de los márgenes que el Estado mismo propone. Entonces, propone esta dualidad que si bien las instituciones de gobierno son perfectamente reales, el Estado es una ilusión. Entonces, es eh, tener en paralelo estas dos ideas, por un lado, lo que es el gobierno y por otro lado, lo que es el Estado. Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy presentes cuando nosotras trabajamos con documentos generados de forma oficial, como son los cementerios o las fiscalías, los municipios, por ejemplo. Entonces, tener estos recaudos permite darnos cuenta de esto, o tener conciencia de esta idea de ilusoria, que son documentos que transmiten una verdad absoluta, que transmiten una verdad incuestionable, y no nos permite al mismo tiempo cuestionar esos mismos documentos. Entonces, estos autores plantean que el Estado tiene ciertos repertorios complejos, rituales, rutinas, que hacen que este Estado tenga diferentes campos burocráticos que sean más o menos verdaderos, pero en donde se corporalizan estos rituales y estas rutinas que hacen que se siga perpetuando esta ficción del Estado. Pero, ¿qué son estos campos burocráticos? ¿Qué significa un campo? Entonces aquí damos como una definición de campo que es un término de Bourdieu. Entonces, en realidad, un campo es un espacio social de acción y de influencia en donde hay relaciones sociales determinadas. O sea, porque un campo lo constituyen personas que tienen cosas en común, por eso pertenecen a un mismo campo, o intereses o identidades.
Entonces, estos campos van a estar condicionados por la forma en la que se distribuye el poder o el capital. Puede ser capital simbólico, puede ser capital cultural, puede ser capital económico, pero en todos los campos va a haber un capital que se traduce después en términos de poder. El que tenga más capital va a tener mayor poder dentro de este campo. Que el capital sería eso que se desea o eso que hace que uno esté en ese campo y que esté jugando y que medien intereses y estrategias para poder hacerse de ese capital. Pensando en que también todas las personas como velan por sus propios intereses. Entonces, estas relaciones que se van a formar por estos sujetos que están dentro de estos campos específicos van a estar definidas por la posesión o la producción de alguna forma específica de capital. Entonces, en cada campo se va a dar que son autónomos y cada campo también va a tener sus reglas específicas de funcionamiento. Entonces, este campo va a ser una arena de disputas en donde se desarrollen estrategias en torno al poder y en específico en torno al poder de lo estatal. Entonces, entendido esto como una capacidad de generar esta ficción y poder, por un lado, o mantener ciertas condiciones que le interesan a ciertos sujetos que están dentro de este campo, eh, o poder modificar estas condiciones o estas situaciones, o modificar el capital que se posee dentro de este campo, eh, para poder hacerse de este capital. Y estas interacciones en el campo de lo estatal van a impactar de forma directa en la vida cotidiana de los sujetos que no participan directamente de estos campos. Y uno de los problemas de que el Estado sea un campo. Entonces, abordar la idea del Estado como campo nos posibilita acercarnos a estos documentos como un resultado de estas relaciones de poder. Eso es como la idea principal de este texto. Ver estos documentos como el resultado de intereses, estrategias, temporalidades específicas, contextos políticos, contextos económicos, que los constituyen y los atraviesan. Esto quiere decir que todas esas condiciones generaron ese documento, ese contexto y además esas personas con intereses propios que estaban insertas dentro de este campo. Entonces nos permite deshomogeneizar esta idea de el Estado o incluso la idea de gobierno, que es como ya la idea más concreta de personas que constituyen este Estado. Entonces, bueno, aquí le puse en medio como un ejemplo de un documento oficial generado por el gobierno de la ciudad, por la Dirección General de Cementerios, en donde se inició un expediente y está acá todo generado en medio de manera automática. Pero este documento, por ejemplo, tiene ciertos campos a llenar y tiene cierta lógica y está generado de cierta forma por ciertas personas porque hubo una trayectoria que hizo que este documento sea o tenga la entidad que tiene. Este documento no siempre fue así, antes tenía otra lógica, bueno, ahora esto se hace de manera digital y lo imprimen, por ejemplo, pero antes no tenía ese proceso. Entonces, todo también los procesos de cambio del Estado, sobre todo el gobierno de la ciudad, que tiene un interés muy grande por digitalizar y deshacerse de todo lo que es papel, también tiene un interés en sí mismo que hace que en el campo del gobierno de la ciudad y sobre todo en el campo administrativo de todo lo que es trámites, haya un interés y hay, no siempre, cuando hablemos de interés, no siempre es negativo, hay veces que sí, pero bueno, hay intereses particulares que hacen que ciertas cosas se hagan de una manera u otra. Entonces, eso hace que nos permita interrogar al mismo documento y darle ese grado de importancia que merece en nuestras propias investigaciones. Entonces, los ejemplos que se ponen en el texto es cómo la aparato judicial avaló la apropiación de niñez, generando burocracia que legitimaba estas prácticas. Entonces, si nosotros tenemos todas nuestras partidas de nacimiento y nosotros no vamos a poner en cuestión esa partida de nacimiento porque estamos nacidos, pero puede que el contenido sí esté modificado ahí, bueno, aparte de la apropiación de niñas en el contexto de dictadura, también
Posteriormente hubo otras apropiaciones, pero por gente que quería adoptar y había un sistema muy irregular de adopción, de apropiación, y el sistema, bueno, algunas burocracias de hospitales, de registros civiles, del Poder Judicial, con documentación avalaban estas prácticas ilegítimas. Entonces, nosotros no vamos a dudar de nuestros certificados de nacimiento, pero a menos que haya una duda familiar, sea, no sé, por X razón que ha pasado varias veces, se hacen análisis de ADN o sobre todo ahora que están esos kits de conocer la ancestría, sale que hay gente que son de haplogrupos distintos. Familia, o sea, dentro de la misma familia son de otros haplogrupos y se dan cuenta que, bueno, hay algo que no coincide y se dan cuenta que en realidad los hijos no son de esa familia y, bueno, se destapa toda la apropiación o cosas como muy internas familiares que sucedieron y que si no hubiera sido por un accidente, nunca se le hubiera ocurrido pensar que no eran hijos de esa familia, pero porque también hay documentación que lo respalda. Entonces, nunca no nos imaginaríamos de dudar en sí mismo de un documento generado de manera oficial por instituciones que se supone que tienen eh, una, una potestad de verdad, una fuerza de lo estatal, como son el sistema judicial. Entonces, estos documentos normalizan burocráticamente estas actividades ilícitas después una contraparte de esto es que en estos ámbitos institucionales después se genera un recelo por esta documentación. Porque, y esto también hablan las autoras, que hay en instituciones donde en algún momento se pueda haber fraguado información o que haya problemas como de transparencia en ciertos ámbitos o en ciertos campos, sobre todo de lo estatal, hay mucho recelo por la documentación que ellos guardan, por sus propias documentaciones. Entonces, por eso hablan de que hay una presunción de que el sector público en realidad es un sector privado y que el conocimiento de ese sector público no tiene que ser público. Porque tienen esta como noción de que la información generada por el Estado no tiene que ser o no tiene que salir por fuera de esta idea de Estado. Entonces, hay muchas veces en que uno trata de obtener información que se supone que es pública y es imposible porque te hacen hacer 1,5 millones de trámites o te dicen que no, que hay que ir con un permiso y hay una obturación constante de cierta información que se supone que debería ser pública y no lo es. Entonces, ahí hay también lo que plantean ellas, otra como paradigma de el campo de lo estatal. Entonces, plantean que este obstáculo en realidad puede ser convertido en un dato que permite explorar algunas características del ámbito institucional en el cual uno esté interviniendo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué obturan este acceso a la documentación o a la institución? ¿Por qué no quieren que veamos, no sé, ciertos aspectos o ciertos sectores? Entonces hay que estar atentos a esto del secreto o la reserva de poder acceder a ciertos espacios. Luego plantean la importancia que en este contexto de reserva adquieren las relaciones personales, ya sea intra o extrainstitucionales. O sea, hay contextos, sobre todo en cementerios, en donde si uno no tiene un contacto personal o un contacto previo o alguien que no esté dentro del cementerio, pero sí yo tengo una amiga que su padre trabaja en la municipalidad y así conoce a alguien del cementerio y uno vaya con una referencia, recién ahí te van a permitir una entrevista o poder siquiera ir a presentar un papel y hacer algún tipo de solicitud. Entonces, cuando instituciones del Estado tienen unos niveles de reserva muy altos, las relaciones personales o las referencias cobran una importancia muy importante. Entonces, esto conduce a la importancia de desarmar esta idea de Estado y podemos ir viendo cómo se va desagregando y se va reorganizando en virtud de distintos intereses que son como muy a nivel micro. En realidad no son tan grandes o macros, por lo menos a estos niveles de instituciones. Quizás que sí son un poco más grandes cuando se vea como esta lógica de política, de sobre todo ahora que vienen las elecciones, como que sí hay otras lógicas, pero ya a nivel de instituciones que son más locales o de ciertas áreas, de ciertas dependencias, son en realidad disputas que son muy, muy internas, pero después se van a ver reflejadas en estos accesos o eh, estas dificultades de acceso y en la documentación en sí misma. Que también, aparte del acceso en sí de acceder a la documentación, también hay
a veces otras dificultades de acceso, pero al contenido, como hablamos en la clase pasada, sobre los lenguajes y la forma de acceder a cierta información, como puede ser en el lenguaje jurídico, que también es otra forma de obturar. Entonces, plantean que es posible construir conocimiento a partir del examen de lo que los documentos dicen, y también hay otra forma de construir conocimiento, que es el estudio de la forma en la que se posibilita o se impide el acceso a estos documentos. Entonces, estos círculos plantean que generan un lenguaje propio inaccesible para los que se encuentran por fuera de este campo. O sea, hay que entrar en el campo para entender la lógica de acción, los tipos de relaciones que hay y los agentes que actúan en estos campos para poder entender estas lógicas y poder nosotras acceder a estos campos según estos rituales y estas formas de accionar que tienen los campos en específico. Porque, como les comentaba hace un rato, cada campo tiene sus propias lógicas de funcionamiento. Entonces, un ejemplo de esto es el sistema judicial, que tiene sus propias normas de funcionamiento, tiene su propio código, tiene su propio, tiene su propio código, tiene su propio lenguaje, tiene también sus propios espacios, tiene también su propio tiempo y sus propias disputas. Entonces, si no entendemos eso de este campo en particular, nos va a ser muy difícil poder insertarnos en este campo y poder generar conocimiento e información. Entonces, no todos los documentos tienen o la forma de documento que uno se espera, que es una hoja con un membrete en algún lugar y alguna firma. Entonces, en este sentido, hay otros documentos oficiales que no los vemos como un documento oficial, pero que sí que puede ser una fuente de datos para poder extraer información contextual o de procedimiento, por ejemplo. Entonces, también esto se puede construir, por ejemplo, en el campo de los cementerios, en donde no todas las fuentes de información son o escritas o tienen esta lógica como de registro de papel documental de oficina. Entonces, contextualizar también estos documentos nos permite también situarlos en su contexto de producción, de conservación y de clasificación. Entonces, en este sentido también nos va a ayudar ponerlo en contexto, también ponerlo en un contexto temporal, que nos va a llevar a poder entender los procesos por los cuales pasaron estas instituciones y también esta forma de registrar. Entonces, en este caso, esta foto que ven acá es una urna. Esto es de un cementerio de El Amba, en donde las sepulturas que estaban vencidas se levantaban, el individuo que estaba dentro, y se ponía en estas cajas de madera y se les pone esta información y se guardan en depósitos, porque se supone que esto debería a ir a un osario. El cementerio de Morón no le gusta generar osarios porque las familias pueden ir y pasa que van 10, 15 años después de que la sepultura venció, porque o se mudaron a otra provincia, se fueron afuera del país, o no sé, van a preguntar a los nietos, y ellos todavía tienen los restos y pueden o volver a inhumar, o se lo traen a la familia, o lo creman y tienen un lugar donde poner la ceniza. Entonces acá hay dos papeles pegados. Entonces esto habla de dos momentos distintos de generar información, y también habla de dos tipos de información distinta, de dos tipos de importancia de qué es lo valioso de guardar información. ¿Qué información merece ser guardada y qué información no merece ser registrada? Entonces, primero, en estas urnas se generó este papel, que esta primera línea habla del lugar de donde salió este cuerpo, que en este caso era la Galería 4, en la fila 2, y este es el número del nicho, y luego que se pasó a osario por vencido en esta fecha. Entonces, esta es la información que contiene y este es el nombre de la persona, que ahora lo borré. Entonces, esta es la información que se consigna. Después, esto lo hacía un sepulturero, que él tenía interés de que eso se guarde porque a él le interesaba no quemar los restos ni mandarlos a un osario común. Entonces empezó a pedir lugares donde guardarlo y empezó a generar este tipo de documentación y de registro. Entonces él tenía un libro que era de él, que estaba así, escrito a mano, un cuaderno de escuela. Después a él lo echaron y ese libro además se perdió. No hay registro de esto que él iba generando, que era la fecha en la que también sucedía todo esto. Y después solo se empezó a poner este papel, que es el número de... Yo pensé que, en un momento pensé que era consecutivo, pero no.
cada número tiene una lógica. Entonces 7 era para, creo que era para personas indigentes, 31 era, creo que era el orden del levantamiento, y 9 tenía otro significado que ya no me acuerdo, pero en realidad no era el número en sí mismo, sino que cada orden de números significaba cierta cosa. Entonces eran gente indigente, otro número era para personas que estaban en nicho, otro número era para personas que estaban en sepultura, y así. Entonces, la persona que generó ese código es la única también que iba a entender qué quería decir ese número, que es el sepulturero que actualmente está a cargo de estos depósitos. Entonces, él tuvo que reconstruir toda la información que ya no está, porque esos libros se perdieron. Entonces, él en estos depósitos está construyendo como el que no ese sistema, y está revisando todas las urnas, y está generando esa documentación igual, en un cuaderno, que si él le pasa algo, ese cuaderno va a quedar ahí, también de vueltas a volver a perder información. Entonces, por eso hay que hacer una lectura muy contextual de los registros burocráticos, que su cuadernito con mano, escrito a mano, es un documento oficial y es información institucional que está siendo generada, y esta también, estos papeles pegados acá, también es un registro burocrático, eh, pero también depende de cómo está generado y el contexto, el soporte que tiene esta información, también van a tener un grado de verdad o de veracidad muy distinto. Por ejemplo, yo le creo mucho más a este papel que está pegado en una urna que al libro que él pueda tener, porque él se puede equivocar. De esto a que lo pasó al libro, se quizá que le pifió un número y nunca vamos a poder encontrar la galería o el lugar donde estaba el hecho de esta persona. Entonces también ahí eh, tenés ese recaudo de poder preguntar o cuestionar estos grados de veracidad que tiene toda la documentación. Entonces, en este caso sería ideal poder comparar información, la del cuaderno, esto, y ir físicamente a esta galería a ver si existe efectivamente la fila 2 de la galería 4 y ese número de nicho. Entonces, en este sentido, poder preguntarle a la documentación y ponerla en contexto permite no hacer lecturas impropias de estos documentos. Y esto es muy importante en el tema de la temporalidad. Hay contextos de creación de documentos que responden muchísimo a ciertas épocas. Entonces también es eh, impropio generar lecturas anacrónicas. Quiere decir que con nociones actuales estamos juzgando o haciendo interpretaciones de textos que estuvieron generados o documentos generados en el siglo pasado o hace, no sé, 4 décadas, 5 décadas, o incluso documentos generados ayer, siendo ya el siglo XXI, porque sigue lógicas tradicionales quizás que de el siglo pasado. Entonces, en ese caso, un documento generado hoy sí lo podemos cuestionar con lógicas culturales o epistemologías como actuales. Sería impropio hacer lo contrario, jugar con nociones actuales de burocracia, del Estado, de forma de registrar documentos generados en hace, no sé, 40 años, porque habían otros medios, otras formas de comunicación, otras formas de registrar, otras personas que se consideraban pertinentes para que generen esos registros, sesgos de género, bueno, un montón de cosas que eh, si no lo ubicamos en sus contextos temporales y también espaciales, van a dificultar también muchísimo que podamos hacer una interpretación lo más acabada y pertinente posible. Entonces, poder entender estos contextos de producción, intentando no tomar como explicación lo que estos documentos dicen en sí mismos, nos va a permitir comprender por qué y cómo fueron desarrollados, cuál fue el objetivo de estos documentos, qué problemas había en ese momento, o sea, qué motivó la generación de ese documento y, bueno, qué formas se ingeniaron para que estas problemáticas fueran resueltas a partir de esta documentación. Entonces, esto lo que quiere proponer o lo que hace el llamado a abandonar ese realismo ingenuo de creer que el contenido de los documentos es una información objetiva y literal, cuando en realidad son objetos históricos
contextuales de cierto momento y producto de ciertas relaciones de poder dentro de un campo. Entonces, en la construcción de documentos en burocracias locales, sigue ciertos procedimientos, ciertas lógicas, temporalidades, disposición de documentos que van a permitir más o menos acceso a esta información pública, y cada espacio va a tener más o menos disponibilidad a que gente externa acceda o no a estos registros. Entonces, en este sentido, hay disputas dentro del mismo Estado por una autonomía dentro de ciertos organismos y que no estar o no sucumbir ante estructuras más macro que bajen información de arriba para abajo. Entonces, también dentro de las burocracias locales hay disputas dentro del mismo campo del Estado, no solo entre individuos en estas lógicas locales, sino que entre las lógicas locales y las lógicas más macro, también va a haber disputas por estas autonomías. Entonces, también hay que tener en consideración estas distribuciones de archivos en distintas instituciones, porque si queremos acceder a cierta información, lo más probable es que esa información no esté radicada en un único espacio de generación de documentos o de información, sino que va a estar disperso o vamos a tener que hacer una reconstrucción entre diferentes ámbitos, que puede ser, no sé, CABA a nivel nacional, que puedan ser ámbitos provinciales y ámbitos municipales, por ejemplo. Entonces también ahí en los mismos documentos quizás que vamos a poder ver disputas por estos tipos de autonomía que se estén discutiendo. Y un ejemplo de eso, con Silvia, el año pasado viajamos a Torquín y había un problema importante por sobrepoblación en un cementerio. Y bueno, estaban discutiendo justo en ese momento muchísimo las disposiciones antiguas del tiempo de inhumación y el precio, y le estaba costando muchísimo poder cambiar esa ordenanza municipal, porque no solo dependía de la municipalidad, sino que también dependía de el Poder Judicial de la provincia, porque tenían que sacar una ley que les habilitara que se pudiera el propio municipio pronunciar con sus propias lógicas de temporalidad y de valores de inhumación. Entonces ahí tenían un problema de inhumación, y la propia documentación le estaba impidiendo eh, poder generar estos cambios necesarios, y se quejaba muchísimo de esto, de la poca autonomía que podían tener como gobierno local para poder subsanar un problema propio de ellos, y que estaban dependían muchísimo de ámbitos o esferas como mucho más macro, que las temporalidades también de esas esferas más macro eran mucho más grandes, y le estaba obturando la posibilidad de mejorar eh, esos trámites hacia adentro, o sea, hacia la misma municipalidad, porque estaban recaudando muy poco dinero con las sepulturas, que estaba haciendo que tuviera muy pocos trabajadores y que no se pudiera mejorar el cementerio, y también hacia afuera, que personas pudieran inhumar a sus familiares en ese cementerio y no tuvieran que llevarlos a cementerios de localidades lejanas. Entonces ahí también podíamos nosotros ver esas disputas como entre lo más macro y cosas más micro como gobiernos locales sobre problemas que eran, en ese momento era como ya un poco más urgente, pues no se estaban quedando sin espacio, ya se habían quedado sin espacio y estaban viendo esa problemática, que se estaban yendo de la localidad para inhumar. Entonces, poder hacer un análisis etnográfico de estos documentos estatales implica transformar, por un lado, estos obstáculos en datos, producto de este análisis que integre la forma, por un lado, en la cual accedemos a los documentos para situarlos tanto en un contexto de producción, de clasificación y de conservación. Entonces, poder ensayar este enfoque va a poder proponer, o sea, se le propone la idea de que los documentos sean tanto el objeto, pero también el vehículo para detectar estas relaciones sociales y de poder que hay detrás de este documento. Entonces,
cuando puedan o necesiten acceder a ciertos documentos generados de forma oficial. Por el lado sí es importante la información que este documento porta, pero también hay que ver al documento en sí mismo como un objeto de indagación y analizarlo en cuanto a su contexto, de generación, su temporalidad, la institución que le dio origen y el objeto por el cual fue creado también. Entonces, toda esta cosa nos va a permitir estrujar un poquito más la información que este registro oficial nos pueda brindar.